Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte a los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y así te presentamos el programa. Y hoy en Punto Género vamos a estar hablando de la problemática de los abusos sexuales en la infancia por parte de religiosos y qué respuestas está dando el Estado y la propia Iglesia Católica a las víctimas. Se estima que en Argentina hay más de 1.300 agresores sexuales en la Iglesia Católica, entre curas y monjas. Las más importantes organizaciones globales de lucha contra el abuso eclesiástico estimaron que los números están muy por encima de los 100 casos conocidos públicamente. Los abusos sexuales en la infancia son cada vez más visibles. Han sido documentados y denunciados por víctimas de varias provincias. Las denuncias alcanzan a las jerarquías católicas que muchas veces son señaladas por obstaculizar las investigaciones. Desde el año 1966 rige un acuerdo papal entre Argentina y el Vaticano que dificulta el acceso a la justicia. Hoy las víctimas buscan modificar el acuerdo con una ley que permita acceder a información y a los expedientes. Tras 53 años de vigencia del acuerdo que garantiza la impunidad, los fundamentos del proyecto señalan que con la condena al padre Graci en la Argentina, estas denuncias tomaron estado público y relevancia social. El Papa Francisco presentó el 9 de mayo la primera ley mundial para que miembros de la Iglesia reporten e investiguen el abuso eclesiástico y su encubrimiento. Ya estamos con nuestros invitados, con Sebastián Cuatromo y con Silvia Piceda. Ellos conformaron hace 7 años una ONG que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? En este largo recorrido que han hecho, en el caso de Sebastián, bueno, como sobreviviente de abuso sexual por parte de un ex religioso, docente en el Instituto Marianista de Caballito. Así es. Que lograste condenarlo después de una larga batalla, ¿no? Sí, en el año 2012, más de 20 años después de haber sido víctima del delito, a los 13 años. Y en el caso de Silvia, tu situación, sos sobreviviente de abuso sexual intrafamiliar. Soy sobreviviente de abuso sexual intrafamiliar y además me tocó tratar de defender a mi hija de un progenitor abusador. Así que el abuso sexual en verdad implicó muchísimo mi vida y por eso decidí hacer este camino, que es decirle a todo el mundo que puedo que no te olvides del abuso, no negarlo, no dejarlo atrás, porque yo traté de hacer eso y en verdad me encontré que me había casado con un abusador y en verdad yo espero que no le pase nunca más a nadie ese horror. Uf, qué fuerte, ¿no? Sí. Y ahora están impulsando un proyecto acá en el Congreso. ¿Concretamente de qué se trata? Bueno, junto inclusive con organizaciones de lucha de Estados Unidos que nos estuvieron acompañando en estos días en Buenos Aires, y otros colectivos y sobrevivientes de Argentina, se está presentando bajo el formato de iniciativa popular, pero con la esperanza de que haya legisladoras, legisladores, bloques que lo tomen, que muy concretamente lo que proponemos es una modificación en el concordato que rige las relaciones entre el Estado argentino y el Estado Vaticano, en uno de sus artículos que al día de hoy le otorga a la Iglesia Católica el privilegio
de ocultar la información de los expedientes de justicia canónica que se llevan adelante con respecto al crimen del abuso sexual, tanto a las víctimas cuando lo piden, como cuando además se exige que esos expedientes se incorporen a la justicia penal o civil. ¿Tienen ese derecho de poder ocultar esa información? Al día de hoy, por el concordato vigente que se suscribió en la dictadura de Onganía en 1966, sí. Aún cuando, bueno, sabemos que en muchos de los procesos que se han iniciado de denuncias contra religiosos hay una investigación. Uno lo que diría, la investigación interna es esto, ¿no? La que hace la propia Iglesia, la investigación interna. Esto es lo que está negando. O sea, lo que a veces niega a la justicia, ¿y a la justicia se lo puede negar? Hasta el día de hoy, sí. Por eso es esta iniciativa. ¿Y esto pasa en otros países? Sí, y sabemos que además en otros casos se ha logrado modificar. Y yo quiero escribir esto, digo, si me permitís, en lo que es el avance general de las luchas de las víctimas en todo el mundo. En este caso en particular, quienes hemos sido víctimas de abusos dentro de la Iglesia Católica, el triunfo que venimos conquistando desde hace años en la opinión pública, en la conciencia crítica colectiva, todo esto es lo que está obligando a que en este caso las jerarquías católicas sientan que no tienen otro margen más que tratar de salir a responder ante este avance de las luchas de las víctimas. Escuchábamos, Silvia, en estos días un anuncio del Papa Francisco justamente que apunta con un decreto a obligar a las diócesis a denunciar cuando se enteran que ocurrió algún religioso esté involucrado en un abuso. Sí. ¿Cómo tomás este anuncio, ¿no? Porque a lo largo del papado de Francisco se han dado distintas medidas, se han ido tomando en relación a este tema que impacta con tanta fuerza en la Iglesia Católica, porque sabemos que los abusos sexuales cometidos por religiosos han sido una cuestión sistemática en distintos países, ¿no? Donde se mira, se encuentra y en cantidades impresionantes, ¿no? ¿Cómo tomás este anuncio del Papa Francisco? A nosotros nos parece que el Papa Francisco da gestos públicos mostrando preocupación. Lo que falta todavía es que estos gestos sean llevados realmente a la práctica, que haya en verdad una Iglesia Católica que tome el tema con la importancia que tiene, con la seriedad que tiene. Y nosotros tenemos la esperanza de que alguna religión, podría ser la católica, aprovechando de alguna manera estos escándalos que está pasando en su interior, realmente tomaran la obligación que tenemos como adultos de cuidar la infancia y de tomar todas las medidas que hacen falta. Nosotros decimos la Iglesia Católica no solamente tiene implicancia en el tema de los abusos dentro mismo de sus con sus abusadores, curas y monjas, sino que además tiene mucha implicancia en los conceptos de familia que tienen los jueces de familia, por ejemplo, que por defender un supuesto concepto, nosotros decimos que de traición a la infancia, que suponer que el mejor lugar que hay para todos los niños y niñas es los papás que le tocaron en suerte, y muchos jueces vos ves que están obligando a revincular a niños con sus progenitores abusadores, basándose en ese concepto de infancia que también es sostenido hacia adentro de los feligreses o de los creyentes dentro de la Iglesia Católica. Entonces nosotros decimos, en verdad si el Papa quiere tomar la posta y en verdad y realmente ser como el paladino, el representante de la lucha contra el abuso, no solamente tiene que ver con esto, con los abusos perpetrados por los abusadores curas y monjas, sino también con la importancia que tiene la discusión adentro de la gente que cree en la Iglesia Católica y la escucha a la Iglesia Católica, empezar a tener en cuenta que lo que primero hay que cuidar es la infancia, los niños, y a partir de ahí todos los adultos tendremos que ver cómo hacemos para cuidar a los niños como prioridad, como cosa importante. ¿Ustedes se sintieron en sus infancias no cuidados por los adultos que los acompañaban, que tenían a su alrededor, por sus propias familias? Sí, por supuesto. Y además la mayoría de los sobrevivientes de abuso, lo que sentimos es más dolor que el abuso en sí, es la actitud que tomaron nuestros adultos o las actitudes que toma la sociedad cuando no nos cree, cuando te dice después de tantas décadas venís a hablar, cuando dicen seguramente estás buscando dinero. O sea, en lugar de dar importancia a lo que decimos las víctimas, la sociedad decide decir que el abuso no existe. Eso genera muchísimo dolor y yo creo que es un daño que eso se puede modificar. O sea, el daño del abuso es una herida que podríamos poder tolerarla tranquilamente si tuviéramos una sociedad adulta continente, empática, solidaria.
pero no pasa eso. Entonces, hacia eso tenemos que ir. Me acordaba, Sebastián, que hemos hablado cuando estabas cerca de la condena hacia quien fue tu abusador, que tu familia no te había acompañado, ¿no? Que no te había, o sea, se lo habías contado después de 10 años de haber sufrido a los 13 años estos abusos en el marco de una institución educativa donde vos ibas, un colegio con prestigio, y tu familia no te había acompañado en ese reclamo. ¿Cambió esto con todos estos años que han transcurrido? Bueno, ¿cómo te has involucrado con esta problemática? ¿El rol que tenés difundiéndola a lo largo y a lo ancho del país, tratando de generar conciencia? Cambió poco. Mira. Sí hay un reconocimiento justamente por este sentido colectivo, de trascendencia colectiva que logré darle a mi experiencia, pero hay una brecha afectiva en el vínculo, por ejemplo, con mis padres, que nunca se pudo saldar, y entre otras cosas porque cuando yo pude compartirlo con ellos 10 años después, ya siendo mayor de edad por primera vez, lo hice desde un lugar también de interpelación crítica, de decir qué clase de vínculos y de relaciones tuvimos como familia, y en mi caso como hijo con ellos, que siendo víctima de abusos lo sobrellevé en silencio durante 10 años. Y ante eso, digo, esto lejos de ser algo personal, en nuestra práctica colectiva lo vemos todo el tiempo, lejos de tener una actitud de reconocimiento, de pedido de disculpas, de tratar de ver cómo se podía empezar a reparar ese no haber sabido ser protectores, no haber sabido generar las condiciones para que uno sintiera que pudiera expresarse, confiar. Al contrario, hasta casi poniéndose en una actitud defensiva, de discusión. Digo, eso no se saldó. Sin embargo, como siempre decimos muy felizmente en nuestra experiencia social amplia, en lo público, ahí es donde encontramos la empatía, la solidaridad, el afecto, el reconocimiento que no encontramos en nuestros pequeños círculos. Ustedes hace 7 años que se han conformado como un colectivo, que se reúnen, ¿no? Los sábados en Flores, ¿es? Tenemos reunión de pares todos los sábados. ¿Invitan a la gente que quiera acercarse a conocer la experiencia de ustedes o que esté atravesando una situación de este tipo? Claro, en verdad el grupo es un grupo anónimo, absolutamente horizontal, no somos profesionales, pero lo que sí hacemos es compartir la palabra. O sea, nosotros vemos el poder sanador de la palabra compartida. Esto de que vos tengas un lugar donde se te escuche con empatía, con solidaridad, con amor. Y todos los que vienen somos o sobrevivientes adultos de abuso o adultos protectores de niños víctimas en el presente, o personas que por alguna razón están teniendo amigos, parejas, familiares que han sufrido abuso y que quieren en verdad de alguna manera entender un poco más para poder acompañar mejor al ser querido que saben que está sufriendo. Y en estos años en que se está hablando más del tema, ¿no? A partir de, lamentablemente, de la aparición de casos muy escandalosos, por ejemplo el del caso del próbolo tan doloroso, donde, bueno, religiosos están involucrados, acusados, comprobados que han sido trasladados de un país a otro y vuelven a abusar de personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Pero también el testimonio de Telma Fardín creo que fue como clave para empujar a otras mujeres a hablar. ¿Entienden que hay una respuesta distinta de la justicia? ¿Hay una escucha distinta frente al relato de las víctimas? Que a veces, bueno, es difícil tener las pruebas de hechos que pasaron, ¿no? Las pruebas que te exige el fuero penal para probar un abuso de algo que pasó por ahí hace 10, 15 años atrás, ¿no? Lo que nosotros vemos lamentablemente es que a nivel el Poder Judicial es la gran carencia social que tenemos. O sea, está absolutamente en deuda el Poder Judicial con la realidad de la estadística. O sea, vos tenés una estadística de Unión Europea que dice que el 20% de la población sufre abuso sexual. El 50% de esto es incestuoso. O sea, de cada 10 personas que vos conocés, 2 personas fueron abusadas y una por su padre, por su hermano, por su abuelo, por su tío. Esta es la realidad de los números. Cuando vos vas al Poder Judicial diciendo, acá yo me enteré, supe, la niña me dijo, creo que el progenitor o el abuelo está abusando, el Poder Judicial trata de demostrar que esa denuncia es falsa. Se utiliza todavía esta figura del síndrome de alienación parental, el falso síndrome, ¿no? No existe el SAP, pero se usa como excusa para argumentar que hay madres que le lavan la cabeza a sus hijas o a sus hijos
para acusar en la justicia por abuso sexual a un progenitor, ¿no? Tal cual. Se sigue usando. Se sigue usando con absoluta horizontalidad en todo el país, te diría. O sea, nosotros tenemos contacto con madres y adultos protectores de todo el país. Es gravísimo porque... Es escandaloso, más que grave. Es escandaloso. Lo que está pasando en el país con respecto a las revinculaciones forzadas, las reversiones de tenencia que está sucediendo en este momento en nuestro país es realmente escandaloso. Y sin embargo, estamos, o sea, como que nadie se da por enterado. ¿Cuál es el escándalo? Vos como adulto protector o adulta protector vas a decir, esto que te decía, creo, me dijo el niño, sospecho que está siendo abusado. Y el niño termina siendo entregado a la persona con la que vos estás denunciando. Tremendo, tremendo. Les agradezco a los dos el haber venido y vamos a hacer el seguimiento. ¿Qué pasa con este proyecto que están impulsando? A ver qué apoyos, ¿no?, consiguen acá dentro del Congreso, que es donde debería debatirse. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Seguimos después de la pausa con más Punto Género. No te vayas. Y seguimos en Punto Género y en esta sección siempre te vamos presentando una nueva diputada. Hoy es el turno de Vanessa Siley del Frente para la Victoria, PJ, Provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Vanessa Siley, soy diputada por el bloque de Frente para la Victoria PJ de la Provincia de Buenos Aires. Mis inicios fueron en un barrio, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el barrio que se llamaba originalmente Los Pampitas, militábamos en un merendero y bueno, después fui militante universitaria y finalmente y actualmente soy militante sindical, soy secretaria general de una organización sindical y de una federación. Es difícil, no imposible, pero todo nos cuesta el doble. Siempre tenemos que, yo siempre digo que para ser secretaria general no solamente me hizo falta el título, sino además acreditar eso con tiempo, con idoneidad, con trabajo, con esfuerzo. En particular hay un proyecto que me interesa muchísimo y que ha avanzado en la Comisión de Trabajo, que es el de equidad laboral, el cual planteamos ciertas reformas a la ley de contrato de trabajo y a otra normativa relacionada al empleo para que la mujer tenga igualdad en sus condiciones de acceso laboral. Y ya estamos con Amanda Alma, nuestra cronista estrella. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, acá un poco transitando los pasillos del Congreso buscando algo de información en este tiempo. Bueno, condensás todo en este informativo que nos presentás ahora. Lo vemos, dale. Dale. La bancada republicana del estado de Alabama aprobó una ley que prohíbe el aborto en casi todos los supuestos. Se transformó así en la norma más estricta de los Estados Unidos y fue votada sin la participación de ninguna mujer senadora. La normativa prohíbe la interrupción del embarazo, incluso ante casos de violación e incesto. El documental Que sea ley del director Juan Solanas se proyectó en el Festival de Cine de Cannes. La película retrata la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo en el país y que llegó al Congreso en abril del 2018. Fue presentado junto a integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El sindicato APL realizó una mesa de debate para presentar una nueva agrupación gremial. El objetivo central del acto fue dar a conocer una iniciativa que crea una agrupación feminista para que las mujeres ocupen posiciones jerárquicas dentro de los sindicatos. La mesa estuvo integrada por Diana Mafía, Violeta Bondareco y María Laura Lastre en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados. El Gobierno Nacional decidió no renovar la moratoria que permite acceder a la jubilación a las amas de casa. Será a partir del 1 de julio del año 2019. La ley nacional fue fundamental para reconocer el trabajo de las amas de casa y el empleo doméstico como cuidadoras o las tareas de limpieza. La normativa permitió que 4 millones de personas sean reconocidas en su derecho e incluidas en el régimen previsional como trabajadoras.
La justicia rechazó el pedido de suspensión de la ley Micaela que presentó el diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo. Fue el único en votar en contra de la ley que propone capacitar en género a los 3 poderes del Estado. El amparo pedía la inconstitucionalidad, pero fue rechazado. Desde la presidencia de la Comisión Banca de la Mujer en la Cámara de Senadores se realizó un encuentro para debatir sobre diplomacia feminista. Junto a la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer, analizaron con expertas internacionales la desigualdad de género en el acceso a los cargos ejecutivos. Y estamos en Punto Género con 2 estudiantes francesas que están promoviendo e investigando el tema de la diplomacia feminista y cómo hacer que las mujeres se involucren en ese ámbito que es mayoritariamente masculino. Una de ellas es Mathilde Foucault y Luis Souton o algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero el francés no es lo mío, definitivamente. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué vinieron a hacer a la Argentina? Cuéntenos. Pues yo estoy estudiante en Derecho Internacional Público en Francia y yo me interesa mucho en los derechos de las mujeres y me encanta también hablar español y mejorar mis idiomas. Así que Argentina es el país perfecto para aprender más porque acá se ve que la lucha por los derechos de las mujeres es muy activa. Así que quería investigar un poco sobre esto y enriquecer mis conocimientos en derechos y sobre la cultura argentina y la cultura como machista de Argentina. ¿Y en tu caso? Sí, yo pues también soy estudiante de Francia en Derecho Internacional Privado y me encanta el tema de los derechos de las mujeres y tengo que hacer como una tesis para comparar los derechos de las mujeres en Francia y de acá. Así que para mí era como súper interesante de tener la oportunidad de poder venir acá para estudiar este tema que está como súper presente hoy en día en Argentina. ¿Y qué sería la diplomacia feminista, que es lo que ustedes estuvieron presentando? Pues el proyecto que estamos desarrollando con FAME es un proyecto, como has dicho, de diplomacia feminista que trata de como promover la paridad dentro de la diplomacia argentina para también que haya más paridad dentro de la sociedad argentina, para que las mujeres sean más representadas. Sí, eso es. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué información tenemos? ¿En Argentina hay mujeres embajadoras? ¿No hay? ¿Es un país en relación a otros de la región que tiene desarrollo en este tema o está muy atrasado en sus políticas de inclusión? El problema es que en Argentina hay muchas leyes que promueven la igualdad de las mujeres, los derechos de las mujeres, pero no se cumplen. Así que hay mujeres en la Cancillería, por ejemplo, pero no tienen cargos altos, así que no se ven en las representaciones internacionales, en los cargos, no sé, en el Consejo de Seguridad en la ONU, en las conferencias y todo, las embajadoras no hay, así que sí, así que no hay representatividad de las mujeres, no hay visibilidad, mientras que hay propuestas, medidas legislativas para impulsar esta representación y esta igualdad. Y en ese sentido, ¿cuánto puede aportar que las mujeres participemos más en la diplomacia o en los ámbitos de estas altas reuniones internacionales? Pues lo que creo es que es muy importante, primero porque la mitad de la planeta está como compuesta de mujeres. Así que si no hay mujeres en los lugares de decisión políticas, ¿quién va a decidir para ellas, para sus derechos? Eso para nosotros, para... Sí, o sea, la problemática de las mujeres es algo que no solamente las mujeres pueden impulsar, pero o sea, las mujeres tienen problemáticas especiales que a veces solamente las mujeres van a transmitirlas. Sí, exacto. Ahora, gracias. ¿Cuál es la situación en Francia en relación a este tema específicamente de la diplomacia? ¿Hay más mujeres ocupando cargos más altos dentro de la carrera diplomática o lo han tenido a lo largo de la historia? Pues desde que el nuevo presidente llegó, Macron, es como una medida muy importante de su proyecto, así que ha creado un secretaria General de la Igualdad. Una secretaria general de la Igualdad, así que hay como la mitad de los ministros que son mujeres y la mitad que son
hombres y que sí que es que hay avances, pero lo que estamos diciendo no es que Francia es perfecta y que Argentina es mala, es que en los dos países hay como avances que hacer. Eso es Y en relación al ámbito de la diplomacia en Francia, ¿cómo es la distribución en relación a mujeres y varones que ocupan, por ejemplo, embajadas o la Cancillería, o qué cargos en la Cancillería? Hay mujeres embajadoras, pero tienen que haber más, porque en Francia también hay esta voluntad de promover a las mujeres, pero siempre es muy complicado para ellas a tener un alto cargo. Y el ministerio se da cuenta de esto, pero se ve también que si hay embajadoras, no tienen como países, como decir, políticamente que tienen un gran peso. O sea, claro, que los más relevantes están a cargo de hombres, sí, ¿no? O sea, sí. sí, eso es el problema. ¿Y qué es lo que más les ha llamado la atención en estos meses que han estado acá en Argentina en relación al activismo feminista que, bueno, que es tan potente por estos momentos acá en la Argentina? Pues acá me parece súper activo. Los movimientos feministas son un poco, me parece que son un poco menos activos en Francia, porque quizás también es que eran muy importantes hace algunos años atrás, y porque ahora, por ejemplo, sé que las mujeres de acá están luchando por el aborto, pero que en Francia es un derecho que ya tenemos, así que no es la misma como importancia. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Muchas gracias. Y ojalá que, bueno, que el feminismo también llegue a la diplomacia finalmente, ¿no? Que de eso se trata, que llegue a todos los espacios para transformarlos. Sí, eso es. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Amanda. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Punto Género. Chau.